Glass Onion es una auténtica pérdida de tiempo de película, es una historia reiterativa, redundante y que en calidad narrativa no tiene absolutamente nada que ver con Knives Out. Voy a explicarme, voy a decir por qué pienso esto, porque ahora recientemente he visto ambas películas, tanto Knives Out como Glass Onion, porque he visto que Glass Onion está recibiendo buenas críticas, está gustando y he decidido darle un vistazo, y además porque me lo habéis preguntado en los comentarios si iba a ver esta película, así que todo me apuntaba para ver esta película y he dicho, ¿por qué no? Vale, ¿por qué me parece esta película una auténtica pérdida de tiempo? La historia está mal construida y está mal estructurada, está mal contada, porque si os dais cuenta es una historia que se cuenta a sí misma dos veces. Primero se cuenta una vez durante una hora, durante la cual no entiendes absolutamente nada, y eso es un grave problema. Y la segunda vez se vuelve a recontar otra vez desde otra perspectiva, lo cual no es así del todo, para que entiendas esta vez la misma historia que has visto en la primera parte, qué es lo que pasó en la primera parte. Y cuando digo que se cuenta desde otra perspectiva, no es que sean como dos lados opuestos dentro de un frente, es decir, como si contásemos la historia desde una trinchera y después desde la contraria. No, en realidad lo que hace la segunda parte de Glass Onion es volver a contar la misma historia diciéndote, no, había una realidad y un proceso paralelo, el cual te lo habíamos ocultado y ahora te lo revelamos. Eso no está bien, eso no le hace sentirse satisfecho al espectador. A mí no me lo ha hecho sentir, a mí me ha hecho sentirme que he perdido el tiempo, porque si tú me estás ocultando una parte de la historia, eso no es un giro genial o un plot twist. Básicamente me estás volviendo a contar la misma puñetera historia que ya me has vuelto a contar, pero simplemente explicándome más cosas otra vez. ¿Y por qué no haber empezado a contar la misma historia así desde el principio? Es decir, lo que es la segunda parte de Glass Onion, cuando ya sabemos que Benoit LeBlanc estaba detrás de todo, enterándose de absolutamente toda la película y manejando los hilos, ¿por qué no contar la historia así desde el principio? Mostrarlo en la primera parte como si fuera un tontainas que no se entera de nada, realmente no le da nada a su personaje, aunque haya quien crea que eso hace que se desarrolle su personaje. Toda la primera parte de la película es una continua introducción de hechos y toda la segunda parte es una reintroducción de hechos. ¿Conocéis las clásicas estructuras narrativas de introducción, nudo y desenlace? Bueno, pues esta película lo que tiene es introducción, introducción y un desenlace. No hay desarrollo en esta película. No hay incógnita y no hay misterio tampoco. Contestadme una pregunta. ¿Cuándo se introduce el verdadero misterio a resolver dentro de esta película? ¿Cuándo pensáis que ocurre esto? Podríamos decir que se introduce en la mitad de la película, cuando acaba la primera parte y cuando realmente nos enteramos de que, en realidad, Andy está muerta y la que la está personificando es su hermana gemela. ¡Qué plot twist! Pero hasta entonces, todo lo que es la primera parte, no hay una incógnita o un misterio aparente a resolver, y realmente lo que se te está introduciendo, sí, bien, es a los personajes y su dinámica de grupo entre ellos, y también está por ahí de forma random ahí Benoit LeBlanc, que tampoco entiendes por qué está. Eso, se explica de por qué está ahí en la segunda parte. Pero, y además eso tiene otro problema. Han pasado 3 o casi 4 años desde que salió la primera película, la de Knives Out. Y pensando un poco más extrínsecamente a la historia, a nuestro nivel de realidad, nuestro personal, en lo que es la producción de la película, no sería erróneo pensar que a lo mejor después de tantos años, tanto el autor Rian Johnson o incluso el propio actor Daniel Craig le podrían haber dado una reinterpretación al personaje de LeBlanc. Entonces, cuando lo ves actuar de esa forma tan inocente, estúpida, como si estuviese perdido, que no sabe qué es lo que está haciendo, podrías decir que a lo mejor es la nueva interpretación del personaje, a lo mejor él es ahora así. En un momento yo pensé, a lo mejor está haciéndose el tonto, pero cuando lleva una hora haciéndolo, te empiezas a preguntar si realmente el personaje no es así ya definitivamente. El truco de que quiera engañar a todos los que están a su alrededor, incluido tú, de que está haciendo un papel y está ocultando algo, es algo que solamente te puede funcionar en los 15 o 20 primeros minutos de la película, pero después inmediatamente tienes que introducirle al espectador de que el tío realmente está haciendo una jugarreta. Y además no tenemos referencias ni antecedentes tantas de cómo es la personalidad de LeBlanc. Quiero decir, esto es un truco que te podría funcionar con esta duración de una hora para una tercera o una cuarta entrega de las aventuras de Benoit LeBlanc. Porque en una segunda película, y más en su inicio, yo creo que nadie, solamente teniendo de referencia la primera, a Knives Out, nadie podría decir, no,
este no es el Benoit LeBlanc que yo conozco, él no haría algo así. Eso no lo puede decir nadie, eso es estúpido, no tenemos referencias más de una película para poder decir o conocer al personaje tanto en su profundidad. Y como repito, han pasado 4 años, podría haber ocurrido perfectamente que al personaje se le ha dado una reinterpretación o el propio Daniel Craig lo haya querido interpretar de otra manera. Bien, volviendo a lo del misterio y la incógnita. A diferencia con Knives Out, donde el misterio se introduce en la primerísima escena, en el minuto 1 o incluso en el segundo 1, es con lo que abre la película. La estructura de Knives Out es completamente diferente. Ok, entiendo que son dos aventuras de naturaleza diferente, pero forman parte del mismo género. Es género de misterio y por lo tanto siempre tiene que haber un misterio a resolver. Y lo más importante todavía es que dentro de la resolución de ese misterio y su investigación, el espectador tiene que ser partícipe. Lo que le falla a Glass Onion es que el espectador no forma parte de la resolución del misterio, solamente ve cómo lo resuelven los demás o cómo te lo resuelve la propia historia, pero tú no eres capaz de participar en ella porque no entiendes nada de lo que está pasando. Y ese es otro fallo de esta película. Mientras que en Knives Out tú eras capaz de participar junto con LeBlanc dentro de lo que era la investigación, aun a pesar de que él en algunos momentos en su cabeza hacía deducciones a las cuales tú no podías acceder y así se reforzaba su personaje y podías ver lo listo que es él, pero la película algunas veces te daba la ventaja a ti. Por ejemplo, en la primera escena cuando ocurren los interrogatorios a la familia, tú veías su subconsciente, sus memorias y podías saber y veías que ellos mentían. Lo siguiente que ocurría era que veías cómo LeBlanc descubría que estaban mintiendo. En ese sentido, Knives Out jugaba con que a veces tú sabías más cosas, a veces los personajes sabían más cosas. Pero en Glass Onion, tú siempre estás a la cola de todo el mundo. Y el final, realmente el desenlace de Glass Onion es tú llegando el último en la carrera y entendiendo por fin todo lo que pasa, toda la big picture, todo el cuadro final completo, cuando ves el puzzle montado al completo. Y tampoco es que puedas montar tú el puzzle como lo podías hacer en Knives Out. La cuestión es que las dudas e incógnitas o preguntas que tú te pudieses hacer de la historia en Knives Out eran intrínsecas a la historia. Es decir, tú participabas en la historia y las preguntas que te hacías emanaban directamente de lo que ocurría en la historia. En Glass Onion, las preguntas y dudas que tú te haces son completamente extrínsecas a la historia. Las preguntas que te haces es ¿por qué los personajes se llevan mal? ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso que hizo romperse al grupo? ¿Y por qué se están llevando mal? ¿Por qué todo el mundo odia a Andy? Eso no son preguntas que te puedan hacer avanzar a ti dentro de la deducción hasta el misterio final, porque tampoco hay misterio. El misterio se introduce a mitad de la película y aún así se resuelve de que realmente es un misterio en el final. Glass Onion no es una película de misterio, no es un detective, no es la resolución, la investigación de un crimen, porque el crimen no se comete o no te enteras realmente cuál es el crimen hasta el final, y por lo tanto no eres capaz de participar en la resolución del crimen. Y por eso esta película es una completa pérdida de tiempo que no tiene absolutamente nada que ver con Knives Out. Y lo que quiero dejar claro, para no parecer o sonar hater así sin más, es que a mí Knives Out me encantó, me gustó muchísimo. Y yo entiendo que Rian Johnson lo que está pretendiendo hacer es una versión actual de Hércules Poirot. Se nota mucho que está influenciado por las novelas de Agatha Christie, por los setups, por cómo funcionan las historias, y además que él coge los mismos esquemas. Y eso no me parece mal. Ok, estupendo, hazlo. Y además en Knives Out lo habías hecho muy bien, tío. Y Knives Out tiene un desarrollo muy típico y de manual para un tipo de narración de ese estilo, pero está bien porque el final es tan ridículamente enrevesado y su resolución es tan inverosímil, pero puesto que está tan bien escrita y está todo tan bien atado sin cabos sueltos que realmente no puedes decir que sea inverosímil. Y eso es precisamente lo que le hace buena historia y buena película. Glass Onion no le llega ni a la suela de los zapatos a Knives Out. Y yo creo, esto es algo que me imagino porque yo he vivido la misma situación que ha vivido Rian Johnson y todos habéis vivido esa misma situación y ahora vais a entender a qué me refiero. Acordaros de cuáles son las primeras escenas de Glass Onion, de que LeBlanc está y todo el mundo está en plena cuarentena y todo el mundo habíamos perdido la cabeza en esos 3 o 4 meses o medio año. Nadie estábamos en nuestros cabales, seamos sinceros, no estábamos bien nadie, porque era una situación completamente de shock y rompedora para
todo el mundo, para todos nosotros. Y además esto es una cosa que refleja también perfectamente la película, de que LeBlanc había perdido completamente la cabeza del aburrimiento que sentía y estaba jugando a la Among Us y no era capaz de comprenderlo. Ok, los guiños esos a la actualidad y de que hemos pasado por una pandemia y del hype de la Among Us, ok, está bien, pero eso no me distrae la atención de que realmente la película acaba siendo muy mala. Vale, ok, pero ¿a dónde quiero llegar con esto, todo esto en última instancia? Y es que Knives Out, Rian Johnson, la empezó a concebir en el año 2005 y la película salió en el año 2019. Ha tenido más de una década para planificar, escribir y reescribir y hacer bien ese guión, y es algo que se nota, de que esa historia es completa de principio a fin y de que está bien pensada. Se nota el tiempo invertido. Y si leéis por ahí y si os dais cuenta por lo que os cuenta la propia película, ¿cuándo pensáis que escribió Rian Johnson el guión de Glass Onion? La escribió en pleno delirio de la pandemia durante la cuarentena, cuando precisamente nadie, estábamos en nuestros cabales y siendo cuerdos al 100%. Y se nota que esta historia, a diferencia de la primera que se ha tomado su buena década de maceramiento, esta ha sido escrita en unos cuantos meses. Y bien, esto a mí personalmente, a Rian Johnson me pone sobre una balanza, en el bien, en el sí rotundo para Knives Out, pero en un claro no rotundo para Glass Onion. Entonces estamos en el 50-50, pero para mí hay un guión y una película que desequilibra esta balanza claramente hacia un lado. No voy a decir cuál es, pero os voy a decir cuál es ese elemento y vosotros decidiréis si os la inclina para bien o para mal, porque para gustos los colores. ¿Sabéis qué otra película ha hecho Rian Johnson? Sí, exacto. Vosotros sabréis si eso os pone la balanza hacia el lado del bien o del mal, del sí o del no, cada uno que decida. Yo tengo muy claro hacia qué lado me decanto yo. Y luego, por último, otra mínima crítica, que yo tampoco he entendido esto. Estoy harto ya de elementos así, de que quieran romper esquemas o de parecer diferentes. Hay un elemento que me ha sacado bastante de quicio que no entiendo por qué está en la película, en la historia, es que además no pinta nada. Y seguramente algunos digan, sí, está precisamente ahí para provocarte. Es el personaje random completamente que no cumple ninguna función del tío ese compañero de apartamento o piso, el compañero de mansión, que digo de piso, el drogata ese porrero que iba comiendo cereales por ahí o cogiendo de la nevera latas de cerveza y diciendo no me prestéis ningún tipo de atención. Veréis, hay una regla fundamental dentro de lo que es la dramaturgia, y aunque sea una cosa que se dijo para el teatro, realmente el teatro es predecesor al cine y forma parte de la literatura y la narrativa. No es más que otra plataforma de expresar historias y narrarlas. Pero un dramaturgo, la verdad que ahora no recuerdo quién fue, dijo, y lo que es importante es la propia regla, es que, imaginaros, si tenemos sobre el escenario, sobre el fondo de una pared de atrecho, colgado un rifle de caza a modo de decoración, tened por seguro de que ese rifle va a ser disparado en algún momento de la obra. Es decir, en una buena narración, en una buena historia, nada es casual, nada es casualidad. Todo tiene que tener alguna función y cumplir algo, cumplir algún papel. Porque para empezar, no puedes gastar tiempo de tu espectador o tu lector en enseñarle detalles vacíos que no sirven para nada. Porque lo que estás haciendo es demostrarle que no respetas a tu público. Y si encima el público no se respeta a sí mismo y deja pasar esto diciendo es arte, no todo porque tiene que tener sentido. ¿Sois imbéciles o qué? O sea, por algo existen las normas de coherencia y cohesión. Ante todo, el mensaje que tú envías a tu espectador, a tu audiencia, tiene que ser entendido. Así es como además muestras respeto por tu público. Ok, y esto es una película y las escenas de ese tipo no son más que un par de minutos. Ok, tampoco nos ha hecho perder mucho tiempo, pero es el propio hecho de que se haya introducido algo así. Esto es un microcaso, pero aún así no me ha gustado nada. Es como el pequeño trocito de mierda que ya viene a poner el culmen, la cherry on top de toda la montaña de historia, película bastante mala para mi gusto. Es que me he sentido bastante defraudado con Glass Onion. Y repito, Knives Out a mí me ha gustado, a mí me ha encantado muchísimo. La considero una peliculaza y una historia cojonudísima, muy bien escrita, sin cabos sueltos. El bajón de Glass Onion no lo entiendo, pero sí puedo especular sobre él y de por qué es tan mala. Es por cómo fue escrita y cuándo fue escrita. Mi último mensaje final para aquellos que hayan adorado esta película y digan que es buena, realmente preguntaros, ¿os respetáis a vosotros mismos? En fin, darle like al vídeo, dislike si os ha gustado Glass Onion y no estáis para nada de acuerdo conmigo, suscribiros al canal si le habéis dado like y hasta otra.